Muy buenos días, casi tardes, a todos los que se conectan con nosotros aquí a través de las redes sociales, a nuestro repaso de la lección de escuela sabática en nuestra iglesia de Forest City. Estamos muy contentos de que se estén conectando con nosotros luego de tener un hermoso servicio que hemos tenido hoy. Y hoy tenemos todavía un banquetito más que les espera, porque hoy el que va a estar dirigiendo nuestro repaso es nuestro pastor Javier Díaz. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Acevedo? Muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos de que estés aquí con nosotros para dirigirnos en el repaso de la lección de esta semana. Bueno, para mí es el gusto y el placer. Gracias. Y para cada uno de ustedes, hermanos, y todos aquellos que están en conexión con esta iglesia, pues es un privilegio el que podamos cada semana tener un material de estudio para nuestra edificación. Claro. Y para eso está el currículo de la escuela sabática, que nos desarrolla de manera sistemática, ¿verdad?, los grandes temas de la Biblia. Y este primer trimestre del año no es la excepción, Ángelo, porque tenemos un documento sumamente importante para nosotros y práctico. Claro. Porque aunque hace 2000 años que se dio el contenido de este escrito, sigue aplicando, ¿no? Sigue aplicándonos para nosotros como el día de ayer. Y eso es lo hermoso de la Biblia, ¿no? Que los mensajes de la palabra, si bien es cierto que se dieron hace tantos años atrás, todavía son relevantes para nosotros, especialmente en el libro de Hebreos, que es un mensaje tal vez muy relevante para el pueblo de Dios en estos días que estamos viviendo. Interesante, sí. Ángel, lo que tú dices de relevante para el pueblo hebreo. Y de hecho, la epístola o el sermón que tenemos en este documento realmente fue dirigido a cristianos que eran de extracción judía. Okay. Por eso es epístola a los hebreos. Son hebreos que eran judíos, seguían la religión judía, pero ahora se han vuelto cristianos. Exactamente, fueron hebreos que aceptaron a Cristo como el Mesías y que aceptaron el cristianismo. En lecciones primeras de este trimestre se nos dijo que estas personas estaban padeciendo persecución y sufrimiento por causa de Cristo, porque solamente que nosotros nos coloquemos en el lugar de ellos, que usted haya vivido toda una vida en el sistema judaico de creencias y que de momento usted forme una minoría, venga a constituir una minoría en ese pueblo judío, entonces todas las miradas y el ataque de traición, de haber renegado, apostatado de la fe hebrea, no era fácil para ellos. Claro. Y a nosotros a veces nos parece que es algo sencillo, pero no. El apóstol, cuando dirige esta carta, diríamos también este sermón, lo hace para fortalecer la fe de estos creyentes, que ellos estaban vacilando y estaban ya flaqueando en su fe. Y el Señor le dice por medio del apóstol, no, ustedes tienen que poner su mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es a quien ustedes aceptaron, ¿verdad?, como Salvador, a Cristo Jesús. Y fíjate, Javier, tal vez no estamos padeciendo esa persecución literal como ellos la experimentaron, pero sí podemos tal vez estar sufriendo hoy algún tipo de persecución, ¿no? Tal vez a otro nivel, y sabemos que en algún momento todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que es relevante, sin duda, para nosotros. Así que antes de seguir, vamos a tener una corta oración y seguimos entonces con este estudio, la lección número 5, ¿no? Sí, señor. Del libro de los Hebreos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos por los mensajes que están escritos en tu palabra. Que este repaso hoy, Señor, sea una bendición para todos nosotros. Que nos enseñes aquellas cosas que necesitamos aprender hoy. Que nos recuerde las cosas que necesitamos ser recordados hoy y que tu Espíritu sea el que dirija todo. Amén. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Ángel. Bueno. Entonces, para los que nos están viendo de otras latitudes, si nos ven un poco amarraditos, es porque aquí en Florida, que no es usual, estamos teniendo este fin de semana unas temperaturas muy bajas, como un regalo que viene de la parte oriental, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Están padeciendo una gran tormenta de nieve y de frío. Y a nosotros de vez en cuando nos dan un soplido para que sepamos lo que es el frío. Yo espero que si hay alguien viéndonos desde esa área, espero que estén bien, protéjase bien, abríguese bien. Acá hoy amaneció a los 30 y tantos tal vez grados y ya estaba frío. Para ellos sería un verano. Para ellos están acostumbrados. Bueno, Ángelo, estamos listos entonces con el material. Vamos allá. Ha pasado el tiempo y esto es rápido. Este primer trimestre comenzó hace un mes.
Ya un Porque mes ya del año tenemos- 2022. Ya tenemos 5 semanas semanas. estudiando, ¿no? Que hemos Tremendo. completado. Interesantemente, como tú decías, mensaje de estos últimos días a la luz de la epístola a los hebreos. Correcto. Entonces, si para ellos fue relevante, como tú dijiste, esas amonestaciones para que se permanecieran firmes en la fe en medio de la tribulación y de las persecuciones, ¿cuánto más para nosotros? Porque el título general dice en estos últimos días. O sea que el mensaje es para nosotros, que nos va a Correcto. tocar también nuestra dosis de aflicciones para defender y mantenernos en la verdad del Evangelio. O sea, nosotros hasta ahora no hemos padecido, como dice Pablo, lo que otros Correcto. han padecido. Pero sí tenemos que tener las herramientas a la mano espirituales que la palabra de Dios nos ofrece. Bueno, pues la lección número 5 que concluimos y que vamos a repasar ahora tiene un título muy interesante. Sí. Jesús, el dador del descanso. Y no cualquier descanso. Este es el descanso perfecto y completo que solamente se puede encontrar en Jesús. Y uno diría, ¿y cómo Pablo o el que haya escrito la epístola a los hebreos dirige este mensaje a cristianos hebreos que están acostumbrados desde niños y desde antes de nacer, sus antepasados, a guardar un reposo sabático, como es la costumbre Correcto. del pueblo hebreo, porque la palabra así lo indica? Entonces, ¿qué de nuevo van ellos a recibir en el mensaje de esta semana que pueda ser relevante e importante Correcto. para ellos? Sí, porque pareciera ser una redundancia. Si ellos están acostumbrados ya a guardar un sábado, a descansar, ¿qué tipo de descanso es el que el escritor de Hebreo les está mencionando ahora? ¿Qué de novedad Correcto. o novedoso trae este mensaje para esta semana? Bueno, pues lo novedoso es lo siguiente, que me imagino que cuando los hebreos cristianos recibieron esta carta, lo primero que les sorprendió fue esas palabras de Hebreos 4:39, porque esta semana estudiamos los capítulos 3 y 4. Ok. ¿Ok? Pero miren cómo dice el versículo central, ¿verdad? Repítame el versículo, perdóname, Hebreos 4, 4:39, 4:39. que dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el hebreo preguntaría, pero Pablo o fulano, ¿cómo que queda un reposo para el pueblo de Dios? Nosotros Ya lo tenemos. hace rato. Bueno, pues eso es lo que él quiere decirles. Miren, nosotros los judíos, Pablo podría decir, hemos estado acostumbrados a guardar el reposo sabático de una manera que no es el ideal. Y que solamente ese ideal del reposo se encuentra en Cristo. Por eso fue que no fue de más que Jesucristo hizo esa invitación en Mateo, ¿verdad? 11:28, ¿no? Cuando dice ¿cómo? Venid a mí, Venid a mí, ¿qué? todos los que están Todos los que cargados, estáis trabajados y cargados, y yo, Jesús, os haré descansar. descansar. ¿Y cuál es el descanso que él está ofreciendo? Que los judíos todavía no habían conocido. O sea, tú lo que estás sugiriendo es que ese descanso no es solamente el del séptimo día, sábado. Ni tampoco es el descanso físico. Muy bien, ok. O sea que tiene que ver la profundidad Más de allá. este descanso. Más Tenemos allá. que buscarlo porque Jesucristo dice, porque miren, mi yugo es que Fácil. y ligera Mi carga. mi carga. Quiere decir que está yendo más íntimamente al nivel espiritual de cada hijo de Dios. O sea, usted puede descansar físicamente de su labor Claro. regular de la semana, pero puede que tenga todavía la misma carga espiritual que comenzó hace una semana. O sea, todavía puedes tener esa misma tensión, ese mismo estrés, esa misma ansiedad Exacto. de tu carga ¿viste? De pecado, de De cosas de culpabilidad. culpabilidad, que te esté pasando algo. Exactamente. ¿Y cuánto nosotros no estamos pasando en este tiempo que estamos viviendo en una crisis mundial, ¿verdad? Y que muchas Correcto. personas no saben cómo manejarlo. Y el Señor nos dice, pues mira, yo estoy aquí. No hay COVID que valga. Amén. Amén. Porque el COVID no es nada para mí. Amén. Y yo te puedo dar mi paz y te puedo dar mi reposo espiritual. Y te puedo dar también la sanidad que tú Claro, necesitas. claro. La sanidad tanto física como espiritual, emocional y mental. Esa es la que el Señor Jesucristo está compartiendo con nosotros. Por eso que Él le dice a través de Pablo, queda que Queda ustedes todavía. vivan y descubran ese verdadero reposo.
me llama mucho la atención porque empezamos hablando de lo relevante que pudiera ser este mensaje para nosotros hoy. Y luego de casi 3 años ya con esta pandemia, con este COVID, ¿cuánta gente no existe? De hecho, nosotros tal vez hemos experimentado eso también, esa ansiedad, ese estrés que nos ha dado el ajustarnos a cosas nuevas, que la vida ha cambiado, que los gobiernos han cambiado. Y dentro de toda esta ansiedad, dentro de todo este estrés, dentro de todas estas experiencias de haber perdido seres queridos, de habernos enfermado, Dios nos dice que podemos encontrar descanso. No temas. ¿Qué promesa más relevante para nosotros hoy? Por nada estéis afanosos. Por nada. Y por nada incluye también el COVID. Exacto. Quiere decir entonces que si nosotros estamos escondidos en Cristo, pues no tenemos nada que temer. Amén. Bueno, pues vamos a poner el marco ahora de lo que venimos estudiando por las pasadas 5 semanas. Okay. El apóstol, de manera deliberada, intencional, quiere resaltar la figura central de este libro. Y la figura central es Cristo. Totalmente. Por eso que usted ve que comenzamos con los primeros capítulos y Pablo en el primero y el segundo capítulo nos exalta a Jesús, ¿verdad?, como el creador. De hecho, correcto, el apóstol indica que Cristo es superior a todo lo demás. Lo anterior, lo presente y lo que venga. Futuro. Así que por eso que tenemos Tremendo. esa idea de Pablo tan clara. Cristo es superior, lo primero que usted encuentra allí es a los ángeles. Sí. Porque hay personas que piensan que la angelología es lo más importante. No, los ángeles son siervos al servicio de Dios. Entonces, pero Jesús es más importante que los ángeles. Correcto. Y los ángeles les rinden pleitesía a él. Otro más, él es superior a Moisés y a Josué. Porque el judío pensaba que Moisés y Josué era lo más grande. Era lo más grande porque ellos fueron los instrumentos que los dirigieron en el Éxodo. Correcto. Sin embargo, el Señor le dice, no te olvides que detrás y por encima de Moisés y de Josué estoy yo. Amén. Por eso fue que a Josué, Ángel, le cambiaron el nombre antes de entrar en Canaán. Pues tú sabes que su nombre original era Oseas. Eso yo no lo sabía. Pues Oseas era su nombre de nacimiento. ¿En serio? Mira. Y tú sabes lo que significa Oseas. Oseas significa salvación. Entonces tú dices, ¿y por qué Dios le instruyó a Moisés? Cámbiamele el nombre a Oseas. Y yo quiero que tú le llames Yeshua. Oh, Y entonces le llama Josué, porque Josué, que es la raíz de Jesús, eventualmente, significa Jehová es mi salvador. Usted puede tener el nombre salvación, pero si usted no reconoce que el Salvador es Jehová, correcto, Jesús, entonces está a medio camino. Sí. Por eso es que él es superior a Josué y a Moisés. Tremendo. ¿Verdad? Porque Josué es un tipo de Jesús. El verdadero Salvador es Jesús. Claro. Por eso que le está diciendo, Josué, tú vas a entrar a mi pueblo, a Canaán. Moisés tuvo un lapsus y no pudo entrar. Por lo menos en ese momento. Claro. Pero yo quiero que Josué tenga en su mente bien claro que cuando él dirija al pueblo a cruzar las fronteras de Canaán, no piense que él es el que los está introduciendo a esa tierra. Sino por eso hay que cambiarle el nombre. Correcto. Para que cada vez que él recuerde que ahora mi nombre es Josué, quiere decir Jehová es el Salvador que nos va a entrar en esta tierra prometida. Y todavía sigue siendo así. Amén. Así que aún Jesús, según el autor de Hebreos, no solamente es superior a los ángeles, no solamente es superior a Moisés, pero también es superior a aquel que fue el que entró victoriosamente y conquistó todo. Las tierras claro. aquellas, Pero toda esa conquista tenían que tener en mente que no era por su propia fuerza, era Jehová el que daba la salvación. El autor de esa salvación, esa victoria. Tremendo. Muy bien. Hay otro más. Jesucristo es superior al sistema sacerdotal arónico. Y usted muy clave ahí en el libro. Usted va a ver eso en la semana que viene. Sí. Que realmente el judío piensa que lo más grande era el sacerdocio levítico y arónico. Sin embargo, vino uno a quien ellos representaban. Correcto. El verdadero sacerdote celestial. Tremendo. Que ese es nuestro Señor Jesucristo. Y su sacerdocio es superior. Por eso es que él no viene de la línea, ¿verdad?, levítica para ser sacerdote para nosotros y la humanidad. Él viene por la línea de Melquisedec, que es la línea celestial. Correcto. Que no está ligada a ninguna tribu israelita. Y que no tiene ninguna raíz u origen humano, sino celestial.
Tremendo. Un sacerdote así nos convenía. Eso Totalmente. es lo que nos va a decir Vale la la lección de la próxima semana. Sí, sí. Y para cerrar, también él quiere que sepan los cristianos hebreos, destinatarios de esta carta, Jesús es superior aún al pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel. Wow. Y por eso es que nos promete la Biblia que él ahora sería la cabeza de un nuevo pacto, hacia lo cual el viejo pacto apuntaba. Tremendo. El viejo pacto era temporal, Ujú. el nuevo es eterno. ¿Y quién es el que está a la cabeza de ese nuevo pacto? Pues nuestro Señor Jesucristo. Jesús. Así que yo pongo esto como fundamento Tremendo, para tremendo. poder, ¿verdad?, comprender mejor por qué Jesús es el dador de ese descanso. El descanso que todos nosotros necesitamos. Claro. So, si puedo decir algo antes de que siga la próxima parte. Sí. Entonces, Jesús superior a todos estos humanos, superior aún al pacto que Dios estableció con Abraham, con Isaac y Jacob. So, si Jesús es superior a todo esto, entonces me imagino que por aquí es que en algún momento vamos a tocar esto. Entonces, este descanso que Jesús ofrece también es superior Muy superior. a cualquier otro descanso que podamos experimentar aquí en la tierra. Bueno, pues ahí entramos. Vamos. Mi hermano Ángelo, mire qué interesante. Ahora Pablo, en Hebreos, toma el descanso sabático como referente, Muy bien. pero para llevarlo a unas alturas superiores, para decirle a los hermanos hebreos, lo que ustedes han practicado como descanso sabático se ha quedado corto. No es nada. No, de hecho, lo habían tergiversado. Correcto. Ellos habían hecho del sábado una carga y habían torcido todo el espíritu del verdadero reposo. Por eso es que Jesucristo, en 3 años y medio que vivió en su ministerio aquí, uno de sus objetivos era precisamente enseñar al pueblo judío y a nosotros cómo es que nosotros debemos guardar ese verdadero reposo. Y él cambió todo el esquema de lo que ellos estaban acostumbrados a considerar como el descanso sabático, ¿verdad? Para ellos era todo un ritualismo que los sobrecargaron con más de 600 leyes de ellos mismos. Y entonces la gente no podía ver en el sábado un deleite, delicia santo, glorioso de Jehová, sino una carga. ¿Y cuántos de nosotros que tal vez hemos nacido, ¿no? O hemos sido criados en la iglesia adventista que guardamos el sábado, tal vez también hemos experimentado esa carga que se nos impuso, ¿no? Por la tradición o los rituales, que realmente a veces, yo recuerdo cuando era adolescente, a veces ni quería que el sábado llegara y estaba loco porque el sábado se fuera para poder disfrutar, porque el sábado realmente no lo disfrutaba como se supone que lo disfruta. Entonces ahí vemos cómo también a los hebreos hicieron lo mismo, pero como de alguna manera se ha pasado también a nosotros hoy. Definitivamente. A mí me gusta en mi experiencia contar que mi familia, mi esposa y mis hijos, llegamos a un punto cuando nos dimos a la tarea de que nuestros hijos, como tú dices, Ángelo, pudieran ver el sábado como el día más feliz de la semana. Correcto. Y podemos decir con satisfacción que alcanzamos ese momento. Qué bueno. Porque ya llegamos al punto cuando ellos anhelaban que llegara. Qué bueno. Era contrario a lo que uno como joven, sí. ¿verdad? Con una noción un poco distorsionada, no consideramos el sábado. Y como tú dices, tenemos como una cadena del tiempo para jalarlo y decir, ¿cuándo se pone el sábado? Sí. ¿Cuándo es que el sol se acuesta? Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque, entonces, como tú decías, después del sábado viene el gozo. Exacto. No, después del sábado viene la felicidad artificial. Pero por eso que yo siempre digo, el sábado debemos guardarlo con el espíritu de continuidad. Yo acostumbro decir, a la puesta del sol del sábado, yo no estoy despidiendo el sábado, estoy recibiendo la semana. Porque el sábado y el espíritu del sábado que Cristo me enseña debe continuar conmigo el resto de la semana. Sí, señor. Así que eso es importante. Tremendo. Por ejemplo, ¿a qué nos llama la epístola? Nos llama, entre otras cosas, a que volvamos a nuestros orígenes. Y allá, Adán y Eva, nuestros primeros padres en el Edén, cuando todavía no había pecado, ellos experimentaron por un tiempo, ¿verdad?, lo que podíamos llamar un reposo sabático perfecto. Totalmente. Antes de pecar. Y ese descanso, como ellos lo experimentaron en el Edén, se perdió. Y se perdió a tal punto que cuando Dios sacó a Israel de Egipto
y lo trajo a Canaán. A mitad de camino les dijo, en uno de los 10 mandamientos, el cuarto, le dice, mira, como ustedes se han olvidado, allí en Egipto se olvidaron, los patriarcas muchos se olvidaron, pues miren, acuérdense de mi día de reposo, mi sábado que yo inauguré al concluir la creación, y el que disfrutaron sus antepasados, Adán y Eva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo al ver en Jesús un nuevo descanso? Pues deseando y anhelando que llegue ese día cuando el descanso del Edén antes del pecado se renueve otra vez. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra, que queda un reposo en reserva para el pueblo de Dios. Tremendo. Así que, Ángelo, tenemos la primera parte de la lección y te dice, ¿y no hemos pasado por la primera? Bueno, pues, aquello era la introducción, claro, la embocadura, ¿verdad? Aquí encontramos entonces que la tierra de Canaán, Dios se la dio al pueblo de Israel y le indicó a Moisés que esa tierra sería una tierra o un lugar de descanso. Para ellos era algo práctico y muy real. ¿Por qué? Bueno, si usted pasa más de 2 siglos y medio de esclavo en Egipto, ¿usted no anhelaría el descanso? Entonces todos los días. El Señor le dice ¿cómo? Pues mira, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y allí tú vas a encontrar descanso. Así que esa tierra de Canaán prometida era un símbolo anticipado del descanso que Dios tiene reservado para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva. Por eso fue que el Señor le dijo, o le prometió a Abraham, ¿verdad? Allá cuando hizo su pacto con él, en Génesis 15. Mira, tu pueblo, tu descendencia, va a parar a una tierra y allí va a ser esclavizado. Pero yo me voy a asegurar de sacarlo con brazo extendido, con mano poderosa. Y ellos van a llegar a una tierra donde habrá descanso para ellos. Esa era la promesa. Y así fue que el Señor le prometió, ¿verdad?, a Abraham. Antes de seguir, una preguntita que me vino a la mente mientras tú decías eso. Cuando la Biblia dice que esa tierra fluía leche y miel, ¿se debe entender eso literal, que era que había un manantial de leche y miel? O sea, ¿por qué? Y creo que está conectado esto de descanso. Ajá. ¿Por qué era que Dios la describía como una tierra de descanso que fluía leche y miel? ¿Sería porque ya no tenían que trabajar tanto labrando la tierra? No es que no tenían que hacerlo, pero por lo que yo he escuchado y leído, la tierra de Canaán era una tierra que había de todo. Bien. Y en abundancia. ¿Sabe cómo le llamaban, o le llaman todavía, a esa región que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? Una tierra allá en... Fértil, buenísima. No, donde vivía, bueno, era en Babilonia. Okay, seco. En Ur de los Caldeos. Sí. Y era toda una tierra hermosa y llena de grandes avances. Donde él, de hecho, Abraham y su familia eran unos potentados muy ricos. Sí. Ellos estaban cómodos. Sí. ¿Cómo es posible que me está diciendo, te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar? Así que sal y confía en mí. Vale, ¿Ves? Y esta tierra, esa región a donde él lo va a introducir, Canaán, se conoce como la media luna fértil del cercano oriente. Y es que era una tierra hermosa, productiva, en agricultura. Eso es lo que simbólicamente, en forma de lenguaje figurado, le está diciendo, tú vas a entrar en una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Sí, porque iba a tener todos los frutos de la tierra, ¿verdad? Cuando ellos iban y cogían un dátil de allí, eso era miel. Cuando aquellos fueron a explorar la tierra, los 12, así mismo dice que se llevaron unas uvas que nosotros estaríamos ahora salivando por ellas. Y no eran uvas, las chiquitas que venden en los supermercados. Sí, no. Eso que eran cocos. Sí. Porque si se necesitaban 2 hombres para cargar un ramillete, grandes. Quiere decir que era algo especial. Y de hecho, ellos testificaron, cuando llegaron allí, dijeron, tienes razón, es una tierra que fluye leche y miel. Qué tierra hermosa y llena de bondades de parte de Dios. Pero ustedes van a ver lo que va a suceder. Claro. Y por eso es que quería traer eso, porque imagínese usted que ha estado, como tú decías, esclavo por varios siglos, y donde tú tienes que trabajar y obligado y también trabajar por tu comida y llegar a una tierra donde tienes de todo en abundancia. Qué bendición de Dios. Exacto. Poder llevarte a ti a un lugar donde ahí puedes ya descansar y no tienes que trabajar tanto como eso. Pero había algo en esa tierra, así que síguelo ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa tierra
allí estaba ocupada por naciones paganas. Ujú. Así que la idea, por ejemplo, cuando tú dices en paréntesis, será una tierra donde todo va a ser fácil. No. Tenían que trabajarla así como Adán y Eva tenían que trabajar en el Edén, Claro. que estaba todo provisto. Ujú. Pero tenían un obstáculo. Ellos tenían que allí ver que las personas que habitaban eran personas que cuando los 10 espías aquellos vieron cuál era la característica que tenían, se amedrentaron y pensaron, esto es imposible. Dios nos está metiendo en un lugar imposible. Tierras paganas, con costumbres, ¿verdad? Muy distintas a las que Dios les había enseñado a su pueblo, ¿verdad? Pero el Señor les prometió, será de ustedes. Ahora, ustedes tienen una misión. Cuando entren allí, no van allí primeramente a matar. Ustedes van allí a dar un testimonio del verdadero Dios para contrarrestarlo con los dioses falsos e irreales que ellos tienen. O sea que Israel fue llamado a entrar a esta tierra como misionero. Totalmente. No simplemente vete allí a unas vacaciones, Sí. a un resort, Sí. sino que tú vas allí para ser mi representante, Mm. ¿verdad? Lamentablemente, como nos dice la historia de esta semana, ellos no aprovecharon la Fallaron. oportunidad, desobedecieron y tuvieron que arrastrar los pies para llegar eventualmente, ¿verdad?, a poseer la tierra. Sí. Ahora, hay un detalle, Sí. y es que aquí el Señor le recuerda a los judíos que ellos deben observar el descanso sabático por dos razones principales, para que no se olviden. Por eso le decía, recuérdate. Las dos razones, Ángelo, son las que encontramos en la redacción del Decálogo, los 10 mandamientos. Ok. Cuando usted va a analizar el cuarto mandamiento, tanto en Éxodo 20 del 8 al 11, como en Deuteronomio 5 del 12 al 15, usted ve allí de manera muy deliberada e intencional Dos razones. que hay dos razones de por la cual nosotros debemos observar el sábado. Ese sábado que es un símbolo de Cristo. Correcto. Porque a veces pensamos que Cristo es un símbolo del sábado. Mm. Al revés. Porque el verdadero descanso, ¿quién es? Es Jesús. Porque por eso fue que dijimos, venid a mí, Exacto. que yo les Él es voy a dar. superior, y él es superior a todo. Exactamente. Y él dijo una vez, mire, el sábado fue hecho por causa o a favor, para bendición de qué. Correcto. Del hombre. O sea que ni aún el sábado es superior al hombre. Tremendo. Porque la Cuidado, obra- cuidado ahí con Porque eso. la obra maestra de la creación de Dios, ¿quién es? El hombre. El hombre. Y le dio como regalo el sábado para su bendición. Tremendo. Por eso es que Elena White muy bien dice que el sábado es el broche de oro que une a Dios y a su pueblo. Entonces Jesucristo nos está presentando dos razones aquí de por qué en el mandamiento número 4, en el mismo corazón de la ley, dos razones para guardarlo. El primero, ¿cuál es? Éxodo 20 del 8 al 11. Porque él es... Bueno, ¿quieres que lo lea? Sí, o- señor, ok, no. vamos a leerlo, vamos a Puedes leerlo. hasta comentarlo. Sí, aquí. sí, sí. O sea, la razón que se nos da en Éxodo 20 es porque en 6 días Exacto. hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, porque eres el creador Bien. de todo lo que hay. Entonces Cielo, tierra y mar. quiere decir que lo primero que debe llegar a nuestra mente cuando Dios nos invita a recordar y observar el sábado es ¿por qué? Pues la razón lo dice como tú acabas de indicar. Lo primero que tú tienes que reconocer es que tú no llegaste a este mundo Correcto. por ti mismo. Tú eres el producto de la mano de un Dios creador, amante y amoroso para nosotros. Entonces te dice, mira, tú guardarás el santo sábado y te acordarás de él, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. y la tierra. Entonces hay una razón objetiva. Dios es mi creador y por lo tanto él en Génesis capítulo 2, 1 y 2 me dejó ese símbolo del sábado para que no olvidara que yo vengo de sus manos, que él me creó y creó todo lo demás. Tremendo. En ese sentido, entonces, yo debo dar gracias a Dios cada sábado, porque Él es mi creador. Yo no soy producto de un caso fortuito de la naturaleza, como enseña Darwin y los evolucionistas. No, tú eres producto de un accidente biológico. Sino que yo soy producto de la mano de un Dios sabio, amoroso, que me trajo a la existencia. Y que deliberadamente permitió nuestra existencia, ¿sabes? Hay muchas personas que pueden pensar, no, pero yo soy producto de una violación. O no, yo soy producto de una noche que mis padres se emborracharon y... Sí, puede ser eso cierto,
Pero si Dios es el creador, que tenemos toda la evidencia para creer que lo es, Ajá. entonces Él te creó. Exacto. Tienes propósito. Y el sábado es el día donde Dios deliberadamente dijo, este día yo quiero que especialmente tú recuerdes que tú no eres un accidente. Exacto. Que tú tienes un creador. Que pudiste haber venido por un accidente. Totalmente. Pero el propósito de Dios es convertir ese accidente en un ser que yo amo. Correcto. Y que lo respeto y le doy dignidad. Y tú también tienes derecho a la vida. Aunque hayas venido mensaje. por el medio que Claro, has sido. claro, ¿verdad? correcto. Muy bien, entonces tenemos la primera razón. Éxodo 20. Éxodo 8 del 8 al 20 20 del 8 al 11. correcto. Pero cuando vamos a la repetición del decálogo en Deuteronomio, Hay allí otra Moisés le explica al pueblo la segunda razón por la cual debemos guardar el sábado. Y ahí se nos dice Específicamente que es porque tenemos que recordar que fuimos esclavos en la tierra de en Egipto. la tierra A de ellos le Egipto. dijo. Y que Dios los sacó de la esclavitud. Bien, y tú guardarás el sábado porque tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y yo te rescaté. Correcto. Yo te redimí, ¿verdad? Yo te liberté. Sí. Entonces tenemos dos razones poderosas, hermanos, para guardar el sábado. Primero, reconocer a Dios como nuestro creador y segundo, como nuestro redentor. Y ahí lo tenemos. Tremendo. Y el pueblo de judío, lamentablemente, no pudo captar esa idea en toda esa historia hasta que Jesús vino y se lo tuvo que recordar en persona. A través del Antiguo Testamento, por los profetas, les dijo que el sábado también es una señal entre mí y mi pueblo para que sepan que ellos me pertenecen. El sábado es una señal de pertenencia. Totalmente. Allá Ezequiel dice, el sábado es una señal de santificación. O sea, para que usted vea todo lo que está alrededor de ese principio del reposo que Dios nos dio. Así que ahí tenemos nosotros enmarcado ya, de manera sencilla, cómo el Señor quiere que nosotros recordemos el sábado por esas dos importantes razones. Correcto. Pero ¿qué pasa? La lección sigue diciéndonos que el pueblo judío, como dice Hebreos aquí, lamentablemente no entró en aquel reposo que Dios tenía planeado para ellos. ¿Por qué razón? Dice allí, por causa de incredulidad. Eso mismo es. Por falta de fe. Falta de fe. ¿Verdad? Y entonces, allá en el capítulo 3 de Hebreos, la incredulidad o la falta de fe, ¿a qué nos lleva? A la desobediencia. Correcto. Y por eso es que le está diciendo eso. Miren, vamos a leer brevemente allí Hebreos 3 del 12 en adelante, Ángelo. Ok. Tú lees el 12, yo leo el otro. Y Ok. cada uno que nos siga donde esté viéndonos, por Muy favor. bien. Versículo 12 de Hebreos 3 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Como sucedió con los judíos en el Antiguo Testamento. Correcto. Le está diciendo, hermanos hebreos, no nos pase a nosotros lo mismo que le pasó a ellos, que por causa de qué? Incredulidad. Incredulidad. Cuando usted habla de incredulidad, está hablando usted haber abandonado la fe. No creer, no confiar, Correcto. no depender de Dios. Y dice, no caigamos en esa. Claro. Y sigue, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, y ahora viene una palabra que la repite varias veces, hoy. Hoy. O sea, quiere decir que es urgente el llamado. No se debe esperar. No se es debe hoy. esperar. Esto no es un asunto de, mira, ponte a pensar por Exacto. ahí. No, es Es hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El 14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Exactamente. O sea, le está entonces afirmando que si nosotros aceptamos la oferta, cree en mí, depende de mí, como no lo hicieron tus hermanos, entonces tú podrás estar con Cristo participando con Él en esta experiencia de salvación. Entre tanto que se dice, y otra vez, si oyereis ¿qué? Hoy, subraya la palabra hoy, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y usted preguntará, ¿y qué provocación? Varias provocaciones. ¿Cuál de todas? Allá, al pie del monte Sinaí, Horeb. La primera provocación fue cuando se desesperaron porque Moisés tenía 40 días en el monte y pensaron, ¿qué le habrá pasado? Bueno, pues entonces vino uno muy brillante allí, dio la idea
Pues mira, vamos a hacernos unos dioses visibles que nos representen y vamos a decirle, estos fueron los que nos sacaron de Egipto. Y allá se levantaron un becerro de oro. Y usted sabe la historia. Es una provocación. Totalmente. Y la otra provocación que el Señor no le pudo, ¿verdad?, condonar ni tampoco aceptar, fue cuando estando en la frontera de Canaán y habiendo venido de la exploración los 12 espías, con excepción de 2, Josué y Caleb, 10 fueron rebeldes. Y allá querían matar ¿a quién? A Moisés y a Aarón. Al decirle, mira, tú nos trajiste aquí para entrar en esa tierra. Esa tierra se come vivo a la gente. ¿Cómo es posible que Dios nos haya traído aquí para matarnos aquí? Para eso que nos hubiese dejado en Egipto. Es más, vamos a buscar, decían ellos, un líder que nos devuelva. Hay que eliminar a Moisés. ¿Qué cosa? Estaban rechazando no solamente a Moisés, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios mismo. Esa fue una provocación terrible la que ellos tuvieron allí. Así es. ¿Ok? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Y qué dice el 16? El 16 dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Eso es un largo tiempo. Eso es un montón. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Y otra vez recalca. Y vemos que ellos no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. De su incredulidad. Así que el consejo está para ellos y para nosotros también. Porque miren, hermanos, estamos abocados ya en la frontera de la Canaán celestial. Nosotros esperamos también entrar en esa tierra prometida que el Señor nos ha hecho. La pregunta es, ¿vamos a seguir ese mal ejemplo de nuestros hermanos judíos? Y Pablo le dice a los hebreos cristianos del primer siglo, ¿ustedes van a seguir ese mismo ejemplo? Así que debemos mantenernos alerta, creyendo en las promesas del Señor. Ese es el descanso que el Señor entonces nos está ofreciendo. A ver, si puedo hacer un comentario antes de que sigas, Sí. porque me hiciste pensar en esto. Muchas veces pensamos que nosotros hoy necesitamos más fe, porque no vemos a Dios. Pero que esta gente vio los milagros. Esta gente vio el maná descender, esta gente vio el mar rojo abrirse, esta gente vio agua salir de allá, y aún así no creyeron. Bueno, yo creo que ahí es donde estriba el mayor pecado de ellos. Correcto. Porque no eran inocentes en cuanto a que, mira, nosotros no tenemos evidencia para poder confiar en Dios. Ah, no, lo que tú estás listando. En las 10 plagas. Eso ahí ya. ¿Por qué no les tocó a los hebreos mientras estaban allí esclavos en Egipto? Poder Por sobrenatural. la intervención de Correcto, ¿quién? de Dios. De Dios, ¿verdad que sí? Ahora, ¿no recuerdan el cruce del mar rojo? ¿Verdad? Cómo Dios los introdujo y murió el ejército de Faraón y ellos todos cruzaron a otra orilla con vida. ¿Se olvidaron de eso también? Y la columna de nube. Y entonces la o sea, columna todo. de esa nube que los cubría del sol candente del desierto, y en la noche para que no estuvieran en la oscuridad, y un calorcito para el frío en el desierto. ¿Una columna de qué? De fuego. De fuego. Todo eso lo olvidaron. Entonces, en ese sentido, ellos no tenían excusa. Correcto. El haber olvidado la presencia de Dios en su medio. En 2 ocasiones les dio agua. Estudiamos hace una semana que el Señor tuvo que, pues, pedirle cuentas a Moisés por perder la tabla en el segundo en la segunda milagro. ocasión. ¿Por qué? Porque en el primero el Señor le dijo a Moisés, mira, vete allí a la roca, ellos están pidiendo agua. Pues mira, vete a la roca y golpéala. Y el agua, y la roca dará agua. Y así sucedió. Pero en esta segunda ocasión, cuando pidieron agua con protesta, el Señor le dijo a Moisés, vete y háblale a la roca. No le dijo golpear. Correcto. Pues aquel perdió la tabla, perdió. la paciencia, y entonces con arrogancia, porque así se lo reclamó el Señor, Claro. cogió su vara y la golpeó 3 veces. Y allí estaba Aarón también, porque Claro, Aarón siempre sí, era como un acólito de Moisés, que a veces no se ponía de frente. Claro. Y entonces por eso el Señor le dijo, ustedes me han deshonrado ante ellos. Porque yo no les dije a ustedes que golpearan la roca.
¿verdad? Sino que le hablara. Y entonces ellos vieron ese milagro y se olvidaron. De modo que ya no tenían realmente ninguna excusa. Ellos fallaron, ¿verdad?, en dar un ejemplo de fe a las naciones que les rodeaban. Correcto. Con tanta evidencia. Y por eso es que está diciendo que por su incredulidad, ¿verdad?, ellos realmente no pudieron disfrutar de ese descanso. Ahora, tenemos una lección práctica para nosotros. Ellos debieron haber sido una ayuda para las naciones que les rodeaban. Correcto. Y enseñarles la fe en Dios, el conocimiento del verdadero Dios. La pregunta es para nosotros. ¿No será que tenemos la misma responsabilidad? Totalmente. Que nosotros debemos también ayudar a edificar la fe de aquellos que nos rodean a nosotros. Totalmente. Ya lo vimos ahí en el 13, ¿no? ¿Cómo fue? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, tenemos una responsabilidad un llamado, de compartir correcto. La fe en otros que no la tienen. Correcto, un llamado a darle a otros de esa misma fe que Dios nos da a nosotros, que queremos darle a otros, porque la incredulidad es lo que nos evita disfrutar de ese reposo. Exactamente. Muy bien, entonces, en el versículo 7, ¿cómo dice Ángelo? Del capítulo 4. Versículo 7. Acá dice... Tiene otro llamado para nosotros. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. O sea que también por medio de David. Si el reposo no vino cuando entraron por medio de Josué a Canaán, el reposo verdadero, si el reposo no vino ni en el tiempo de David, ni tampoco en el tiempo de Salomón, entonces ellos deben esperar que llegue ese reposo un día. Y ya David está anticipando. Miren, claro. ¿Cómo que le dice? Después de tanto tiempo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que el llamado está para nosotros, ¿verdad? Y el llamado es para hoy. ¿Ah? El llamado es para hoy. Es para hoy, no es para que usted lo deje. Correcto. Dice, no, déjame pasar un tiempito y luego yo atiendo ese hoy. No hay tiempo. Dice para aquí eso. Un pensamiento. El reposo prometido a Israel, en realidad, es un reposo a toda la humanidad. Es un reposo que se nos envía a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Claro, como ya dijimos, no se cumplió completamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero sí nos está diciendo que habrá un día cuando ese reposo se va a cumplir. Y ese es el reposo que queda pendiente. Vamos a ver entonces. Aquí hay algo que dice en la penúltima parte, ¿cuándo entraremos en ese reposo? Eso es importante. Vamos a ver el cuándo, ¿verdad? Y para eso vamos a leer capítulo 4, verso 10. Okay. Ángelo, ¿qué dice? Capítulo 4 de Hebreos, versículo 10 nos dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. ¡Qué tremendo! Mire qué invitación. El que ha entrado en su reposo. ¿En el reposo de quién? De Dios. De Dios. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Volviéndonos al Génesis, ¿no? Al Génesis. Exacto. Entonces, mire, interesante. Aquí no se nos está invitando a entrar en nuestro reposo, sino en su reposo, en el reposo de Dios. Y eso es muy importante, porque si nosotros queremos fabricar nuestro propio reposo, podemos distorsionar el espíritu del reposo que Dios nos está ofreciendo. Que lo aprendemos de la historia del pueblo judío, que distorsionó por ellos querer implementar cosas de descanso. Quisieron entonces mejorar el sábado y el Señor le dijo, no, es que el sábado está bien hecho. Estaba bien como estaba. Ese está bien como yo lo establecí. Sí. Es un reposo perfecto que yo quiero comenzar a trabajar en ustedes. Y yo quiero que ustedes en ese día se gocen en mi presencia y sean bendición para los demás. ¿Qué sucede entonces, hermanos y Ángelo? Cuando Jesús vino para enseñar cómo era que se debía guardar el sábado, Él les dijo, miren, yo soy el Señor del sábado. O sea, si hay alguien que tiene autoridad para decirnos cómo guardar el sábado, que es un anticipo del sábado que esperamos, ese es Jesús. Totalmente. Entonces, había personas allí que tenían una mezcla de ideas y un contratiempo en sus mentes, porque ellos pensaban,
Bueno, el sábado yo debo caminar X número de pasos. Esas son leyes que ellos establecieron. No fue que Dios se las dio. Claro. Y entonces el sábado yo debo tener cuidado aún realmente dónde estoy parado. Oigan esto ahora. ¿Dónde estoy parado? Si yo estoy parado en una pendiente, en una colinita, y ahí hay tierra floja, y yo escupo, esa saliva rueda por la pendiente y se convierte en grumos de polvo con saliva. Eso es trabajar. Ah, Mario purísimo. Ellos decían, Eso diríamos en Puerto si Rico. usted tiene alergia nasal, runny nose, le llaman en inglés, Sí. ¿verdad? Agua que les Sí. y usted entonces tiene ese problema y es sábado, usted para evitar trabajar, usted no debe llevar el pañuelo en un bolsillo. Usted debe atárselo a su muñeca. Y entonces, ya al estar atado a su muñeca, es parte de su cuerpo. Y usted puede hacer así. O sea, hasta esos puntos ridículos, ellos llegaban. Claro, claro. Y entonces tenían la contradicción mayor. Si un animal se cae en un boquete y se quiebra una pata, un cordero, una oveja, un asno, ¿qué hacía el judío? Inmediatamente, aunque fuese sábado, iba y atendía al animal y lo liberaba y lo curaba. Pero cuando Jesús hizo un milagro allí en la sinagoga, en Capernaum, en sábado, lo criticaban y querían matarlo. ¿Por qué? Porque había violado el sábado. Si tenían 6 días para curar, ¿por qué tenían que hacerlo en sábado? Y él le dice, hipócritas, ustedes ven un animal que está postrado y lo ayudan. Y a un hijo de Abraham, a un ser humano que tiene un valor superior aún, ustedes lo dejan morir. Por eso yo les digo, es lícito hacer bien en el día del sábado. Ustedes han distorsionado mi reposo, porque ese reposo es una bendición para la humanidad. Eso es lo que el Señor quiso enseñarles. Por eso que el apóstol le dice, queda ese tipo de reposo para el pueblo de Dios. Y Él anhela todavía que nosotros entremos en ese reposo perfecto y completo. Amén. ¿Está todavía por ahí? Y usted y yo vamos hacia allá. Me gustaría entonces si vemos en Apocalipsis 22:3. A ver si podemos encontrar aquí una vislumbre de ese reposo que el Señor espera. Apocalipsis capítulo 22, verso 3. ¿Qué nos dice allá? Vamos acá, ya, si las páginas me dejan llegar allí. Ajá. 22, verso 3. Oye, pero estas páginas están más pegaditas que... No hay problema. Hoy es sábado, hay tiempo para ello. Hay tiempo, así me gusta. Bien. ¿Qué dice ahí? 22.3 dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Quiere decir que ahí ese capítulo 22 y el 21 nos hablan de que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces lo que va a ser una recreación de lo que hizo en el Edén. Tremendo. Y así como Adán y Eva participaron de ese reposo completo en el Edén, ahora está reservado, como dice Apocalipsis, ese reposo que podremos disfrutar nuevamente en la Nueva Jerusalén. Y allí ya no hay más maldición. No. Allí habrá toda la armonía que era el plan de Dios, que el hombre viviera. Tremendo. Y el gozo. Tremendo. Y termino. Dale. Para nosotros ir cerrando. Sí. Dale. Me gustó este pensamiento que encontré en El Camino a Cristo, en la página 70. Y lo puse aquí para leerlo. Okay. Yo creo que con esto podemos recoger cuál es ese reposo que Cristo quiere darnos. Dice allí, una vida en Cristo es una vida de reposo. O sea que no puede haber una vida en Cristo que esté agitada. Cargada. Sí, eso es una contradicción. Tu esperanza no está en ti. Eso es importante. Está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza. Tu ignorancia está unida a su sabiduría. Tu fragilidad está unido a su poder eterno. Que tu mente se espacíe en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación. Cristo en su humillación. Cristo en su pureza y santidad. Cristo en su incomparable amor. Esto es
lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de él, como serás transformado a su semejanza. Tremendo. Bueno, pues ahí yo quiero aterrizar. Y ojalá que cada uno de nosotros, sí, hermanos y amigos, podamos tener a Cristo enmarcado en esa mente nuestra, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y puede disfrutar de ese reposo que solamente Él nos exhibe, lo vivió y espera introducirnos en ese sábado eterno que habremos de vivir con Él por todas las edades. Amén. Tú sabes, Javier, que dicen que hay dos tipos de personas, las personas que aprenden y las personas que no aprenden. Exacto. Queremos hoy aprender del ejemplo, ¿no? del pueblo de Israel, de estos hebreos, que por su falta de incredulidad no pudieron disfrutar el reposo que Dios quería darles. Exactamente. Y el llamado hoy, como nos dice el libro de Hebreos, como tú decías, Javier, el llamado es hoy para que en Jesús, solo en Jesús, hoy podemos experimentar ese descanso. Amén. Y va a ser aún mayor, más supremo, ese día glorioso que estamos esperando cuando Cristo venga y haga una nueva tierra y un cielo nuevo, donde ya no va a haber nada que evite que podamos tener ese descanso. Ángelo, para abundar y cerrar, Sí, con esa palabra tuya de nosotros tenemos que aprender y nuestro maestro es Jesús. Pero antes tenemos que desaprender muchas cosas. así mismo es. Y entonces por eso es que Cristo quiere ser nuestro maestro cada día, mientras estamos esperando ese momento glorioso. Amén. Que Dios nos ayude. Me gustaría entonces concluir dale. con una oración. Claro que sí, dale, Javier. Amoroso Dios y Padre de toda misericordia, muchas gracias te damos en esta hora, porque tú nos has dejado ese broche de oro que es tu día santo, que es un símbolo de Cristo, nuestro verdadero reposo. Padre, ayúdanos a vivir cada día contemplando a Jesús, Amén. su santidad y su amor. Y queremos, Señor, un día que no sea muy lejano, disfrutar de ese reposo eterno que Él nos tiene reservado en su reino. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos ha seguido en este repaso. Y Padre, que siempre te tengamos a ti como lo más importante, lo primero y lo mejor en nuestra vida. Sí, Señor. Danos tu reposo y que al iniciar una nueva semana, esta tarde, podamos caminar tomados de la mano de Cristo, nuestro reposo. En su nombre, muchas gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, Javier, gracias por haber dirigido este repaso de hoy. Estuvo excelente. Siempre es un placer poder tener el repaso de la lección contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes que se conectaron hoy. Queremos simplemente recordarles que este miércoles próximo a las 6:30 tenemos diálogo abierto. Vamos a estar todavía tocando algunos temitas ahí del libro de Santiago que hemos estado discutiendo. Y a las 7:30 vamos a terminar nuestra programación para comenzar Aposento Alto, nuestro estudio del miércoles, donde el pastor Joel Barrios va a estar hablando sobre el libro de los Hechos y luego vamos a tener un tiempo para oración. Así que están todos muy invitados, que Dios les bendiga, gracias por sintonizarse y que tengan un feliz día de descanso, un feliz sábado. Dios los bendiga.